Sí, miren, acá en este tema estoy mostrando una planta, probablemente sea de un centro educativo, ¿sí? En el cual se encuentra el techado tal como se detalla allí, y lo que vamos a ver es qué acero o qué es lo que va a qué tipo de acero o qué tipo de refuerzo va a tener la losa. Vamos a techar esa planta. Una particularidad, ¿no? Como estaba en la imagen anterior, ahorita la muestro, una imagen que he descargado, es el manual de aceros Arequipa, ¿no? Es una caligrafía que está bastante didáctico, es para poder contemplar algunas cosas, ¿no? de lo que forma parte de la losa aligerada, ¿no? Tenemos los ladrillos de techo, ¿sí? En la parte superior hay una malla, ¿sí? que está separada a cada cierta distancia, ¿sí? Esta malla que se encuentra aquí, ¿sí? Correcto, se le llama una malla de temperatura, porque por lo general esa malla de temperatura está inmersa en estos 5 centímetros de losa que está por encima del ladrillo, ¿no? Esa malla, ¿por qué se le llama malla de temperatura? Porque como esa losa de 5 centímetros va a estar vaciada en toda la superficie de alguna planta y es concreto puro, el concreto tiende en su proceso de endurecimiento, ¿sí? Empieza a contraerse, a perder agua, ¿no? ¿Sí? Se comienza a evaporar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una zona se empieza a contraer y en otra zona se empieza a traccionar. Entonces, es por ello que debe de colocarse, implementarse una malla de temperatura, ¿no? La malla de temperatura que está acá, fierro de temperatura, ¿no? Que está aquí, ¿no? Entonces, esa malla de temperatura, ¿sí? Por lo general es acero de 1/4, acero de 6 milímetros, ¿no? Es una malla que va justamente en el medio de esos 5 centímetros, ¿no? Se fija mediante algunos dados de concreto, efectivamente, como está acá estipulado, y debe traer, la semana vamos a ver si puedo traer, no lo sé, vamos a ver cómo lo hago. Unos dados de concreto que se le coloca acá, se coloca justamente en cada cierta distancia, ¿sí? Son una especie, los dados de concreto, hay algunos dados que son así, o sea, de alguna manera algunos dados con la misma mezcla en obra, y hay algunos dados de concreto que son industrializados, ¿sí? Que una empresa Z Aditivos produce dados de concreto que ya digamos se colocan, se instalan y simplemente se distribuyen en toda el área del techado, ¿no? Es para mantener que esa malla esté en el centro de esos 5 centímetros, ¿no? Porque durante el proceso de construcción, tanto el ingeniero residente como el personal obrero, pues, tal como se ve en la foto, tendemos a pisar, ¿no? ¿Sí? Para poder revisar si está bien correctamente el vaciado, y durante el vaciado se tiene que estar con el vibrador para que todo el concreto se introduzca entre los ladrillos, ¿no? ¿Sí? Hay un desplazamiento en el ladrillo de techo, ¿sí? Un desplazamiento de ¿cuánto? De 10 centímetros, ¿no? Entonces, se tiene que chequear eso. Acá capaz un error, y ahorita me estoy fijando, un error de la foto o de esta imagen, es que, por ejemplo, evitar pisar ahí, ¿no? ¿Sí? Tal como está ahí la persona, ¿sí? Porque el ladrillo es bien frágil, ¿correcto? Y si es que tiene una mala calidad de ladrillo, pues se van hasta el nivel inferior, ¿no es cierto?
porque las tablas que están, las soleras que se le denominan, están armadas acá. Están armadas acá y acá están los puntales. ¿Sí? Entonces, no es que van a entrar por esa zona, ¿no? Pero se van a, puede hacer daño ahí, ¿no? Entonces, evitar, yo por lo general cuando estoy en un vaciado de techo, yo piso las viguetas. ¿Sí? Yo voy por las viguetas porque las viguetas están amarradas directamente a las vigas principales, ¿no? Entonces hay que saber caminar por esta parte, ¿sí? Tener bastante cuidado. Se supone que algunos pueden decir que no sé por dónde va a pisar porque va a estar con mezcla, pero tiene la referencia a que uno tiene que estar en el armado del techo, ¿no? Y tiene una referencia. Ustedes más aún diseñan la distribución de una vivienda, tienen la referencia más o menos por dónde va a estar el muro, dónde hay un ducto y todo eso, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado al respecto. Luego, justamente esa separación de 10 centímetros, ¿sí? Va a llevar a colocar un refuerzo inferior que se le conoce como el acero positivo, ¿sí? Este acero, ¿sí? El de acá. Acá lo que he hecho es quitar un elemento, ¿sí? Hasta acá. ¿Qué medida tendrá esta dimensión? Ahí ustedes quiero visualizar. ¿Qué medida? Se forma con una sección T, ¿no es cierto? Una sección T. Por eso se denomina vigueta. ¿Sí? ¿Qué? 40. 40. 40. Se forma, ¿qué pasa? El techo, la losa, es una unión consecutiva de viguetas, ¿correcto? ¿Sí? Es la unión consecutiva de viguetas. Es por eso que en el tema del diseño de una losa aligerada nos basta analizar una sola vigueta, calcular el acero y de nuevo distribuirlo en todo el techo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, porque es la unión consecutiva de varias viguetas, ¿no? Acero inferior, acero superior, acero positivo, acero negativo, luego vamos a entender por qué se ve así. Y propiamente la línea de techo, acá el espesor del techo, nosotros en los aligerada tenemos, esta tabla me colocar, tenemos de 17, 20, 25, 30, ¿sí? Con un peso, ¿sí? 280, 300, 350, 420 kilos por metro cuadrado. Este es el espesor, lo de acá. Esto aquí lo regula, esto es la E0. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, si estamos hablando de la losa más utilizada que ustedes proyectan en sus cortes, le ponen 20, ¿no es cierto? ¿Sí? Le ponen 20. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le ponen 20, se supone que el ladrillo de techo, ¿de qué altura va a ser? 15, porque de 20 le quitamos los 5 centímetros, ahí están los 15. Ahora, en planta el ladrillo es de 30 por 30, aunque ahora pues hay sin número de tecnología en el tema de la construcción de losas. Tenemos las losas prefabricadas, las prepensadas, con las viguetas FIR, que son bovedías, ¿correcto? Los ladrillos de techo son bovedías, pero sin embargo el tema tradicional se sigue manteniendo, ¿no? Que esta es la losa que vamos a evaluar. Respecto al ladrillo de techo, tenemos que hay un reemplazo, ¿no? Una optimización por el hecho de cambiar el ladrillo de techo por Tecnopor. Hay losas aligeradas con Tecnopor. Hay algunos que dicen que bueno, que le quitan resistencia, y no es así, porque en realidad, miren lo que se está separando a la vigueta, ¿no? ¿Sí? A la vigueta es la que vamos a analizar. El ladrillo de techo es un elemento de relleno,
es para aligerar la carga, por eso se le llama losa aligerada, ¿sí? Losa aligerada. Y casualmente, en esa zona del ladrillo de techo es donde se acostumbra, de alguna manera se sugiere colocar ¿qué cosa? Los puntos, ¿sí? Los puntos del ¿no? Entonces, ese es el detalle. Tengo un documento. Con ustedes hicimos el tema de metrados. Parte del detalle estructural que utilizo en mis planos de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, esta es una losa de 25, ¿no? ¿Correcto? Porque se le suman los 20 de altura del ladrillo de techo más los 5 centímetros de losa. Ahí está. Podemos también visualizar acá el acero de temperatura. Acá en este caso se le ha colocado un corte cada 25, ¿no? Acá hay un refuerzo. Este refuerzo es el refuerzo negativo que les estoy diciendo. Este es el refuerzo positivo, ¿sí? Ok, yo vamos a entender que es así. El ladrillo hueco de arcilla, como les dije, es un ladrillo que puede ser de no, pero ¿cuál es la ventaja? Siempre comento esto porque es importante. Si le van a colocar tecnopor, o sea, acá como les dije va a ir la tabla, la solera, la tabla acá, y luego del vaciado, ¿sí? Esperamos 2 semanas, ¿no? Para desencofrar, y luego después de desencofrar, ¿qué es lo que vemos? Vemos concreto, ladrillo de techo, concreto, ladrillo de techo, ¿no? Pero si van a colocar tecnopor, ¿qué van a ver? En concreto, blanco, ¿no es cierto? Porque el tecnopor es blanco. Y ahora mi pregunta es, intenten colocar ahora la mezcla de cielo raso, no va a tener adherencia. Entonces es por eso que cuando se utilice el ladrillo de tecnopor, aún así, en nuestras referencias, se tiene que colocar acá una malla, ¿sí? Le dicen la malla tipo gallinero, por ejemplo, ¿sí? Una malla enfocada, ¿sí? Para que luego, después de desencofrar, tengamos el ladrillo de techo con su mallita ahí, ¿no? Entonces, básicamente pasa por ello para que tenga la adherencia respectiva. Ahora, en análisis de costo, no sé si es que es más recomendable el ladrillo de techo con su malla, porque igual es un trabajo, es un tiempo para colocar la malla, luego el tecnopor y todo eso. Entonces, la gente más se acomoda a colocar el ladrillo de techo convencional y no se hace problema. Claro que es para aligerar la carga, menos peso, pero no es tanto en realidad, ¿no? Sí, de verdad no es tanto, ¿no? Entonces, el concreto, ¿no? 210 en este caso, para poder instalar y colocar, ¿no? Acá hay una imagen, lo que les quería mostrar. Sí. Vamos a ver. Esta es de la norma, por ejemplo, del RNI, ¿sí? De la 020, justamente la tabla que acabo de colocar. Aligerado de 17, 280, 300, 350 y 420 para 20, 25 y 30 respectivamente, ¿sí? O sea, no esos datos no los estoy colocando, dicen con vigueta, ¿qué dice? De 0.10 de ancho y 40 centímetros de que entre ejes, es lógico, ¿no? Entre eje y eje de vigueta, ¿sí? Esta distancia de acá, desde acá hasta acá, ¿cuánto va a ver? 40, ¿no? Sí, entonces está claro ahí, ¿no? Un plano, este es un plano, por ejemplo, ¿no? De una losa aligerada. Un plano de una losa aligerada. Este es un proyecto que fue que lo desarrollé el arquitecto Rodríguez, de una vivienda en Barraza, ¿no? Entonces, él pues propuso acá un gran volado, por acá, esta zona creo que volaba como 2 metros. El tema aquí fue que partimos de la teoría, la losa aligerada se coloca los ladrillos de techo por lo general paralelo a la menor dirección. Aquí este salón tiene 2 paños, ¿no? El de acá y el de acá. Un paño es el que está conformado por vigas, ¿no?
Entonces creo que ustedes tienen una buena perspectiva. Y este paño, ¿cuál es la dimensión más larga? Paralela a la pizarra, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si fuera esto una losa aligerada, se recomendaría echar paralela a la menor dirección. ¿Correcto? Se recomienda, no es una ley, se recomienda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, acá ven, vamos a llevarlo a la práctica. Acá tenemos un paño, otro paño, otro paño y otro paño. Este paño, ¿cuál es su menor dimensión? La de acá. Por lo tanto está orientado así, ¿no? Sí, el techo. Inclusive esas líneas que se ven ahí son las grietas, ¿no? Para que el personal obrero cuando vea el plano cheque, sí, las grietas están en ese sentido. Pero miren acá, ustedes me van a decir, pero acá este paño, miren, lo ha orientado en el otro sentido, ¿no? Si se dan cuenta que, ¿sí? Está en el otro sentido. Y ustedes dirán, pero ¿y dónde está la teoría de que se orientan paralela a la dirección? Como les dije, acá esta zona es de voladizo. Entonces lo que se proyectó acá fue vigas invertidas, bien invertida. Entonces, como tengo unas buenas vigas que fueron de 25 por 50, es mejor que la losa se apoye en esa parte, ¿no? Entonces no era dable que se apoye en esta viga chata que está por acá, ¿no? ¿Sí? Entonces ese es el criterio que se tuvo para este proyecto. Y además estas vigas estaban embutidas en buenas placas, ¿no? Que están aquí. Entonces no todo es teoría, hay que ver la parte también cómo funciona, cómo se va a construir, ¿no? Y ese es el plano, ese es el detalle, ¿no? Un plano, ¿sí? Aunque a diferencia del prototipo que les he colocado, que es el de acá, miren, algunos también lo detallan así nada más, pero mientras más detallado esté el plano, mucho mejor, ¿no? O sea, tiene acero de media. Lo que vamos a calcular ahora es este acero, el de acá, este acero que aparece ahí. Así que es un cálculo, no es complicado porque vamos a hacer uso de unas pequeñas tablas que luego les voy a mostrar. Acá está bien. Esta es una losa aligerada en vivo y en directo, por decirlo así, ¿no? Tenemos aquí una losa aligerada y está la de hecho todo está orientado en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Tal como se puede apreciar. Esta luz no es tan grande porque la luz de viga es de 5 metros, hasta acá tenemos 4 metros, así que no es grande. Aparentemente se visualiza mucho mayor, pero no es tan grande la luz. Acá está el proceso de vaciado, ¿no? En el proceso de vaciado es importante hacer el vaciado primero de las vigas. En el proceso primero las vigas. ¿Por qué? Porque las viguetas se apoyan en las vigas y las vigas luego van a transmitir las cargas a las columnas, ¿no? Para finalmente estas la cimentación respectiva, ¿no? Entonces acá está, ¿no? Primero las vigas, ¿sí? Y es aquí donde quería mencionar lo siguiente. Miren, porque probablemente no es que muestre una contradicción, sino vamos a ver, acá, ¿qué les he dicho sobre los puntos eléctricos? Los puntos eléctricos por lo general es recomendable colocarlos en la zona de ladrillo de techo, pero a veces no es muy práctico porque se desmorona el ladrillo de techo totalmente, ¿sí? Entonces, acá está, miren, acá se colocaba un punto aquí en zona de vigueta, pero como vuelvo a decir, la losa aligerada es una unión consecutiva de varias viguetas, entonces esta losa no está sola, acá hay una vigueta, otra vigueta, entre todas se unen y se aportan a su resistencia. Pero por lo general, por lo menos, en una sola línea colocar 2 puntos, ¿sí? Correcto, 2 puntos. A veces algunos dicen, no, lo lleno de dicroico, todo este punto, dicroico, ¿ya qué resistencia tiene esa vigueta? ¿Sí? Entonces hay que tener cierto criterio en ese aspecto, ¿no? ¿Sí? Y lo digo porque son ustedes los que colocan de alguna manera o proponen la eliminación, ¿sí? Correcto. En todo caso, si hay una fila de dicroicos, adosarlos, entonces todavía hay dicroicos que se adosan directamente al techo, ¿no? Que ya no nazcan en esta zona, ¿no? Entonces, se permite por lo menos unos 2 puntos eléctricos, ¿no? En una misma vivienda.
porque finalmente las otras grietas son las que se van a autosoportar. Es como que si ustedes acá seleccionan 5 alumnos que carguen un tronco, correcto, de esos 5 alumnos, correcto, de esos 5 alumnos, uno se cansa, correcto, el tronco se va a caer, no, porque los otros 4 van a estar cargando. Es lo mismo lo que pasa acá en la vigueta. Es una unión consecutiva de viguetas, ¿sí? Si una falla, pues las otras están. Pero al hacer de aquí, básicamente esa vigueta, su capacidad de soportar ya pierde, ¿no? No pierde totalmente, digamos que no es la misma, no es que pierda la vigueta su capacidad de carga, sino que ya no va a resistir que una vigueta se encuentre totalmente vaciada, ¿sí? Muy bien, acá por ejemplo ese es otro techo, ¿no? Sí, el mismo techo, correcto, sí, con esto. Vale la pena resaltar que este techo, esta construcción se hizo en 2016. A ver, la memoria no me falla. Sí, en 2016 en verano, sí, verano del 2016. ¿Qué pasó acá, no? De alguna manera, a veces no se cumple siempre. Esta es la vivienda de la casa de mis padres, ¿sí? La ampliación del tercer piso, digamos, la culminación, por decirlo así, porque acá el ven estaba construido, ¿sí? Entonces, a veces no se dice muy bien, tú y ya te toca construir, para eso estudiar. Entonces, bueno, pues habría que aplicar todo, ¿no? Y a veces yo me siento mucho más relajado aplicando a otros proyectos que al proyecto mismo, ¿no? Sí, en serio. A veces se dice más casa de herrero y de palo, ¿no? Entonces, más nervioso no he podido estar en esta construcción, que he tenido toda la confianza y la libertad. A veces es mejor trabajar para el tercero que para uno, que para la casa de sus padres. ¿Por qué? Porque tiene que salir. ¿No? Tiene que salir bien porque tú eres el encargado, el especialista. Entonces, sí, me agencié de 2 jóvenes que estaban adelantando en verano para poder el metrado de los materiales, todo ello, al desperdicio al mínimo, correcto, ¿sí? Y tenía que estar siempre permanentemente ahí, ¿no? Y tenía que salir bien, no de lo contrario, caballero, ¿no? Entonces, se controló bastante, se colocaron unos dados de concreto que yo digo, deben de estar ahí en el caso, voy a ver si está cerca, que no se puede. Voy a ver si están porque se les colocó unos dados de concreto, no sé cómo se les ahí. Claro, bueno, ya yo les voy a mostrar, por acá se visualiza un radito. Luego, en otra foto les voy a enseñar. Entonces se hizo el vaciado, realmente con la supervisión. Acá están los puntos. Acá están los puntos. Acá está, hay un punto. Luego acá total. Esta plancha es de madera, una plancha de madera. Sí, que se colocó. Se colocó también acá un aditivo, Cicadur 32, porque se está colocando, bien, después de se ha hecho este vaciado después de unos 20 años, ¿sí? Porque lo dejó ahí, mis padres lo dejaron ahí en el piso y no lo construyeron, dejaron los muros nada más. No sabía si yo iba a estudiar ingeniería civil, pero coincidió, ¿no? Coincidió. Entonces, nuevo concreto con concreto antiguo, hay un aditivo que es Cicadur 32 para poder hacer ese. Entonces, y acá se dejó de esta manera porque iba una solera. Entonces, bueno, esto ya no lo se maciza del mismo proyecto de Entonces, van a quedar así, ¿no? Van a quedar así. Pero hay algunos que le ponen todo, y no es nada, no es lo ideal. Esta es una viga, no es una viga, esta es una viga, y esa es una viga que se instaló ahí, ¿no? Entonces ahí está el techo, no sufrió ningún agrietamiento hasta el momento, y gracias a Dios quedó bien, todo conforme, más tranquilo y todo ello, ¿no? ¿Qué hay que hacer el cuarto piso? Ya cumplimos. Entonces, esa es la losa aligerada. Ahora, para el diseño, ¿sí? Para el diseño, o para el cálculo, ¿sí? Vamos a hacer uso
de lo siguiente, ¿no? Miren. A ver, esta es la aplicación. ¿Qué pasa? Que necesitamos, cuando han diseñado las vigas, ¿sí? Cuando les he colocado el tema de las vigas, ustedes han calculado el acero a partir de un momento último, ¿sí? Entonces, acá en el momento último se va a extraer con esta tablita, ¿sí? Esto es para una losa de 4 tramos, que es lo más que se puede dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se recomienda que los bloques en planta, y esto, bueno, ya estamos entrando a otro enfoque, pero que es muy bueno para sus talleres. Ustedes a veces tienen sus talleres más en planta, pues, hacen megaproyectos en realidad, pues, tienen sus talleres, ¿no? Hacen super clínicas con volados de 20.000 metros, ¿no? Bueno, hacen megaproyectos en realidad, sí, hacen megaproyectos, no sé, centros comerciales, hospitales, sótanos, todo. Pero a veces, ¿en dónde padecen? No le hacen mucho. Todo lo integran. Y es la primera observación que les hacen probablemente el arquitecto. ¿Sí? No proponen la junta. Una de las cosas, ¿sí?, que deben tener en cuenta es que si, por ejemplo, tenemos esta planta, no sé, ustedes tienen distintas plantas, imaginemos que, ¿no? La relación entre vamos a colocar una medida A y una medida B, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que cumplirse es esto, ¿no? ¿Sí? Sí, B menor o igual a 4 veces de 1 a 4. Sí, correcto. Si esto no cumple 1 a 4, hay que generar una forma plana. Correcto. Es en un momento con la arquitecta Gabriela Bejarano, nos pasó esto en un proyecto que trabajamos. Tenía acá una planta de 35 metros, y acá tenía 7 metros, era para un centro educativo, acá en el Porvenir. Entonces, construyó el colegio, estaba así. Entonces, ¿dónde le coloco la punta? Porque, de acuerdo que, a pesar de que un poco desconocía este parámetro, pero tenía un dinero que me parece que es muy largo el bloque. Entonces, ameritaría punta, y la norma sísmica lo que dice es esto, ¿no? La relación tiene que ser de 1 a 4. Entonces le digo, ¿cuánto es? Le digo, 7 por 4 estamos en 28 metros. Entonces, aproximada, o sea, no exacto 28 metros, pero de 28 metros para abajo. Entonces, le colocó a 25 metros una punta, luego colocó el otro pabellón, el otro bloque, lo dividió. Entonces, es lo que tienen que cumplir en sus proyectos, ¿sí? ¿Okay? O cuando las plantas son muy irregulares. En una sesión vamos a hablar de configuración estructural, ¿sí? Para tener en cuenta esto, ¿sí? No se sugieren las plantas en U, las plantas en L, ¿correcto? ¿Sí? Porque hay que hacer punta y hay un cálculo con el cual se evalúa esa punta no es punta de dilatación, es punta sísmica, ¿ya? Entonces, como la proporción de lados es de 1 a 4, ¿sí? Este es un bloque 1 y este es de un bloque 2, ¿sí? Entonces, por eso es que estoy planteando para una losa con ¿cuántos tramos? 1, 2, 3, 4. Esta losa, este salón tiene 2 tramos, ¿no? Este paño y el otro paño, ¿no? Entonces, vamos a analizar esto, ¿no? ¿Qué es W? Es la carga última, ¿sí? Es la carga última, la carga por metro cuadrado. Ln, la distancia entre los apoyos. Y estos son factores, ¿sí? Son números que son constantes, ¿correcto? Entonces vamos a hacer uso de esa tablita, ¿ya? Para el cálculo respectivo, ¿sí? ¿Qué más hay aquí? Bueno, esta es la sección transversal, que ya la han visto en vivo en directo en las fotografías anteriores, ¿no? El tema de la guía de techo y todo eso, ¿no? ¿Sí? Para poder implementarlo aquí, ¿no? Está. Y este es nuestro ejemplo de aplicación, ¿sí? Es una losa de ¿cuántos tramos? 4 tramos, ¿no? ¿Sí?
porque tenemos acá vigas, muros, normal, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces vamos a diseñar esta losa. Vamos a colocarle el uso de centro educativo, 250 ya, sobrecarga de 250. Sí, para centros educativos es 250 kilos por metro cuadrado para ver este término, ¿ya? Entonces vamos a diseñar la losa, pero para poder calcular la losa tenemos que primero evaluar el diagrama del momento flector, pero no vamos a hacer los cálculos extensos, sino directamente con esos factores, ¿sí? De manera directa para poder evaluarlo, ¿no? Lo vamos a hacer en dos etapas, ¿ya? Porque definitivamente vamos a hacer un break, ¿no? Sí, el año, espero que el otro año no se dé esto, ¿sí? Sobre todo ya cuando vamos acercándonos a diciembre, más aún, estamos en modo villancico, ya, de verdad que entonces vamos a, todo comienza a oler a pavo, ¿no? Vamos a ver acá. Entonces miren, tenemos esta planta. Tenemos que aislar qué cosa? Una vivienda. Sí, tenemos que aislar una vivienda, ¿no? Entonces,